Ok, muchas gracias por el dato, muchachos. Me había olvidado de aprender la grabación. Entonces vamos a manejar eso, ¿no? Y vamos a empezar a ver estas áreas de conocimiento dentro de un proyecto. Entonces, el objetivo, señores o alumnos, es que la clase sea más de conversar de estos puntos de una manera que podamos comprenderla, tratarlo de ubicar dentro del contexto de un proyecto y no leer lo que es, o sea, lo que dice la diapositiva exactamente. En la diapositiva van a ver que en la diapositiva se trata de describir los procesos, las herramientas, las salidas, las entradas, ¿no? Y eso es una lista de puntos, en muchos casos extensa, que realmente en este momento no vale la pena que nos la hagamos de memoria, pero sí tratemos de entender, tratemos de familiarizarnos con esos términos, tratemos de ver cómo funciona cada uno dentro del proyecto, las personas que están trabajando, practicando en este momento y las personas que no, que están, lo que van a practicar, tengan una idea, ¿no? Y traten de identificar siempre a lo largo de su desarrollo profesional cómo se ubican estos grupos o estas áreas de conocimiento dentro de un proyecto. Pero poco a poco lo vamos a ir conversando. Primero tenemos que hacer un recordatorio. Voy a apagar el aire acondicionado porque está haciendo frío. Un segundo. Ya. Disculpen, me dejó prendido y ya estaba empezando a hacer poco frío. Entonces, recordemos un poco lo que hablamos la clase pasada. El ciclo de vida de un proyecto. Vimos que el ciclo de vida de un proyecto es, se puede decir, la unión de todas las fases del proyecto, que el PMI la separa en cuatro principales, que es el inicio del proyecto, la organización y preparación, la ejecución del trabajo y la finalización del proyecto. Son las cuatro fases principales con las que el PMI, mediante la guía del PMBOK, nos dice que se deben de... Es como que el ciclo de vida natural de un proyecto, ¿no? O sea, eso es lo mínimo que debe tener un proyecto y es lo más lógico. Entonces, en base a ello es que el PMI empieza a generar grupos de procesos, como vimos en la clase pasada, y los separa en 5. El grupo de procesos de inicio, los grupos de procesos de planificación, el grupo de procesos de ejecución y monitoreo y control, y el grupo de procesos de cierre. Estos 5 procesos obviamente se ubican en el tiempo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? El de inicio se va a ubicar siempre al inicio del proyecto. El de planificación debe estar, por lo general, siempre al momento de la preparación. Al momento de ejecutar también puede haber planificación, porque siempre esto es una actividad constante, pero obviamente la ejecución y el monitoreo del trabajo tiene que ser dentro de la ejecución del mismo trabajo, ¿no? Y finalmente, el proceso de cierre se vincula directamente con la finalización del proyecto. Entonces, quiero que tengan esto bien claro porque el grupo de procesos es una de las entradas o una de las entradas de la tabla que vamos a empezar a revisar, que interactúan directamente con las áreas de conocimiento, que en la edición 6 del PMBOK son 10. Obviamente, en las diapositivas siguientes vamos a ver exactamente cuáles son las áreas de conocimiento, pero quiero que tengan claro para que ustedes se ubiquen dentro de esta guía de gestión de proyectos, ¿no? Los procesos se distribuyen a lo largo del tiempo, a lo largo del ciclo de vida del proyecto y tienen correspondencia con las fases. Y las áreas de conocimiento son los conocimientos que se necesitan para gestionar cada parte del proyecto y que se interrelacionan con el grupo de procesos. Empecemos por ver qué es un proceso. Todo proyecto se hace mediante actividades de dirección de proyecto y estas actividades que se hacen a lo largo del proyecto se llaman procesos. Procesos para la dirección de proyectos, ¿no? Se valga la redundancia, pero así es la definición. Las entradas, todo proceso tiene tres partes. Las entradas es qué es lo que necesito para poder ejecutar el proceso. Las herramientas, qué usaré para yo poder generar el proceso, ¿no? Ejecutar el proceso. Y las salidas es lo que me genera
yo ver, generado el proceso, qué me está saliendo, ¿no? ¿Qué tendré cuando lo haya hecho? Lo estoy intentando conseguir cuando lo estoy haciendo. Entonces, más que todo, esa es la lógica del proceso, ¿no? Tenemos entradas, tenemos herramientas y técnicas, pueden ser una, dos, o puede ser ambas, o puede ser varias de cada una, y cada uno nos puede dar, cada proceso nos da una salida, dos salidas, tres salidas, 10 salidas, dependiendo del proceso del que estemos hablando. Por eso les decía, si nosotros nos podemos a revisar el PMBOK, la edición 6, y empezamos a ver todos los procesos y todas las salidas y entradas, va a ser algo que es muy engorroso para todos. Entonces, no les voy a pedir en este momento que se lo aprendan de memoria porque no tiene sentido, pero sí vamos a empezar a comprenderlos y a ubicarlos un poco en el espacio. A ver, acá tenemos los grupos de proceso. Como les mencioné, les vuelvo a recalcar, los grupos de proceso se distribuyen a lo largo del tiempo. Tenemos el grupo de proceso de inicio, donde se definen los objetivos principales del proyecto. Se identifican a los interesados, se nombra por lo general al director de proyecto. Esto es algo que se tiene que, o es una recomendación del PMBOK. O sea, no se puede nombrar a un director, no se puede tener una fase de inicio sin director de proyecto. Muchas veces se da, muchas veces se inicia con el gerente de operaciones mientras se ubica el director de proyectos, pero lo recomendable es que el gerente de proyectos o el director de proyectos esté siempre desde el inicio y se autoriza formalmente el inicio del proyecto. Esa es otra recomendación que se debe tomar en cuenta. ¿Y cómo se autoriza? Primero, en teoría, debería estar firmado el contrato del proyecto, ¿no? O sea, no podemos iniciar un proyecto si es que no tenemos firmado un contrato. Pero es otra práctica que por lo general no se da porque siempre se inicia el proyecto, hay mucha presión por iniciar las actividades, el cliente quiere, ¿no?, que se realice esto, y mientras se va negociando el contrato, porque el contrato muchas veces tiene que revisarse por ambas partes poniendo a sus abogados, empiezan a negociar cláusulas que uno u otro no está de acuerdo, y en ese interín muchas veces se dice, ok, inicia, pero lo recomendable es que se cierre el contrato y que la dirección general, la gerencia de operaciones, autorice el inicio del proyecto de una manera correcta. Entonces, eso es lo que recomienda la guía y es lo que deberíamos apuntar siempre como directores de proyecto. El inicio da pase, o el grupo de procesos de inicio da pase a la planificación. En la planificación se define el alcance del proyecto, se refinan los objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que será el curso de acción para un proyecto exitoso. El plan para la dirección del proyecto es un plan general de cómo yo voy a enfocar el proyecto. Muchas veces lo conocen como plan maestro, pero más que todo es donde empezamos a planificar cada parte del proyecto basándonos en las áreas de conocimiento. Por ejemplo, una de las cosas que se tiene que planificar es el programa, se tiene que planificar el costo, se tiene que planificar la calidad, se tiene que planificar los recursos, se tiene que planificar la gestión de interesados y N áreas que tenemos que ir planificando, y todos esos inputs forman el plan para la edición de proyecto, ¿no?, que es un documento donde todas sus entradas, vamos a ver más adelante, en, en ese orden. Entonces, la planificación es muy importante y como también recomienda el PMBOK, que la planificación debe realizarse o debe cerrarse de preferencia antes o muy cerca al inicio del proyecto, ¿no? Es cierto que se tienen que ir planificando progresivamente las actividades, pero eso no quiere decir de que nosotros iniciemos un proyecto sin planificación. Pero sí tiene que tratar de tenerse la mayor cantidad de salidas de la planificación listas para poder nosotros iniciar una ejecución de manera exitosa. Los grupos, el proceso de ejecución es donde se integran todos los recursos del proyecto con el fin de implementar el plan para la dirección de proyecto. Entonces, acá nosotros empezamos ya a ejecutar el trabajo basándonos en lo planificado. Nosotros necesitamos tener una guía, y esa guía obviamente también es como nuestra línea base para ver cómo nos estamos desenvolviendo. En paralelo con la ejecución va el monitoreo y el control, ¿no?, que es otro grupo de procesos en donde se supervisa el avance del proyecto, el desempeño del proyecto, o sea, el desempeño de las actividades del proyecto, y se empiezan a aplicar acciones correctivas
cuando nos estemos desviando de lo que planificamos, ¿no? Si yo estoy planificando hacer un proyecto o una parte del proyecto un mes y de acuerdo al monitoreo que voy haciendo me voy a pasar de un mes, entonces tengo que tomar una acción correctiva porque no me puedo pasar del mes. Y si me voy a pasar el mes, tengo que analizar qué estoy impactando, qué está perjudicándose en el proyecto para tomar las acciones correctivas y el resultado global del proyecto no se, no se ve perjudicado. Entonces, estas actividades se van interrelacionando entre ellas durante todo el ciclo de vida del proyecto, o por lo menos durante todo el ciclo de vida de la ejecución. Y finalmente, terminando la ejecución, viene la etapa de cierre o el proceso, el grupo de procesos de cierre, en donde se formaliza con el cliente la aceptación de los entregables del proyecto, ¿no? Sale el producto terminado, donde nosotros tenemos que tratar de cerrar con el cliente, o mejor dicho, lograr la aceptación del producto o del servicio y obtener, en este caso, un certificado de conformidad, por ejemplo, aceptando de que todo está conforme y se cierra. Obviamente hay otros procesos de cierre, como por ejemplo la desmovilización, quizás el inicio de otra etapa, como es la operación o mantenimiento, pero eso ya va de acuerdo a cada tipo de proyecto. Y también una salida, o también del grupo de procesos de monitoreo y control, vemos que salen inputs para el cierre, como son las lecciones aprendidas, son los documentos de proyectos, se actualizan todos los documentos, los activos de procesos de la organización, ¿no? Que más que todo es todo el conocimiento que se adquirió en el proyecto, sale y forma parte también de los procesos o de las actividades que se tienen que tomar en cuenta en el cierre del proyecto. Entonces, acá veamos un poco más, repitamos para reforzar un poco que los grupos de procesos se dividen dentro de las fases del proyecto. La fase inicial muchas veces se relaciona cuando se inicia el proyecto o se trata de darle el porqué, ¿no?, al proyecto. Todos los grupos de procesos de la iniciación, de planificación con ejecución siempre están en constante interacción y el proceso se cierra al finalizar el proyecto, ¿no? Y todos estos procesos, por lo general, están bajo el proceso o el grupo de procesos de seguimiento y control. Finalmente, lo que obtenemos son los productos de los usuarios y los registros de activos, que es lo que les comenté. Todo el conocimiento se registra para que la organización pueda obtener los activos al final del proyecto. Y me refiero a activos, netamente activos de conocimiento, ¿no?, documentación y todo lo que se requiere para poder cerrar formalmente un proyecto. Acá vemos cómo es el ciclo de vida del proyecto, cómo se relacionan con los grupos de procesos. Vemos que al principio de la fase, o al principio del proyecto, el proceso de iniciación tiene mayor nivel de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mayores recursos, invierte mayor tiempo para poder realizar los procesos de iniciación. Conforme va avanzando el proyecto, va disminuyendo este nivel de actividad y se enfoca un poco más ya en la planificación, ya que en la planificación estamos ya en la segunda fase del proyecto. Posterior a eso, ya empieza a crecer también lo que es el proceso de ejecución, que por lo general es donde se usa la mayor cantidad de recursos, ya que si estamos hablando de una obra, un proyecto, es donde se movilizan los equipos, se moviliza el personal, tanto el personal de campo como el personal de staff o de oficina, incluidos los ingenieros, y es donde se llega al pico de recursos y obviamente sube el nivel de la actividad. El grupo de procesos de control se desarrolla mediante una campana donde va creciendo progresivamente hasta que llega un pico casi en paralelo con el proceso de ejecución y va decayendo conforme va avanzando el proyecto hasta la finalización. Y los procesos de finalización, obviamente, muy similar a los de inicio. Al inicio no tiene ninguna actividad y finalmente se invierten recursos y tiempo para poder cerrar el proyecto, ¿no? Acá podemos ver cómo se comporta un proyecto de acuerdo al riesgo, por ejemplo. En un proyecto, al inicio tiene mucho riesgo, porque no sabemos cómo nos va a ir, qué se puede presentar en el transcurso. Si bien es cierto, hemos identificado riesgos al inicio, hemos hecho planes de contingencia, pero siempre los riesgos van a estar presentes hasta que se materialicen o no. Entonces, el riesgo siempre va a estar ahí, latente, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, vamos cerrando entregables, vamos terminando partes del proyecto, el riesgo va disminuyendo. Y algo similar pasa con la probabilidad de
del término con éxito. Al inicio es un poco probable o no tenemos la claridad de cómo va a terminar el proyecto, porque obviamente estamos iniciando y apuntamos a que acabe de manera exitosa, pero conforme va avanzando esta probabilidad va aumentando, porque si llevamos un control eficiente, una ejecución correcta, vamos a tener que la probabilidad al final va a crecer. Entonces, más que todo, esto es lo que describe este gráfico y quiero que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes estén dentro de un proyecto van a darse cuenta que hay un pico y ese pico es cuando la producción o la ejecución del proyecto está al máximo y eso va a ir decayendo poco a poco con el pasar del tiempo de vida del proyecto y al final todos los esfuerzos van a enfocarse en cerrar. Entonces acá ya empezamos a mencionar las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento, de acuerdo a la edición 6 del PMBOK, son 10. La gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión del costo, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los interesados. Estas áreas de conocimiento se interrelacionan con los procesos para generar las actividades del proyecto de acuerdo a cada una de estas áreas. Entonces vamos a ubicarnos en una tabla de doble entrada para que lo podamos tener un poco más claro. A ver. Ok. Vamos a ver primero una breve descripción de cada área de conocimiento. ¿Logran ver la diapositiva? Pues parece que se demoró un poco por la señal, pero ya creo que se volvió toda la normalidad. Acá mencionan las... Ok, gracias Daniel. Acá vemos las 10 áreas de conocimiento que menciona la guía del PMBOK edición 6. ¿No? Vemos en la gestión de integración es cómo se asegura que los distintos elementos del proyecto sean coordinados apropiadamente. Y esta es una de las áreas donde el gestor de proyecto o el director de proyecto tiene que enfocarse más, porque hacer que todas las áreas se integren, se relacionen, para que trabajen de manera eficiente es una de las tareas más difíciles, pero es una de las principales tareas que tiene el director de proyecto dentro del proyecto, para la redundancia. Ahí también mencionamos la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión del costo, la gestión de calidad, ¿no? En el cronograma, asegurar que el proyecto termine en plazo. En el costo, asegurar que se termine dentro del presupuesto establecido. En la gestión del alcance, tenemos que asegurar que se cumpla con todos los requisitos, todos los requerimientos que se solicitaron en el alcance inicial, que no hagamos más y que no hagamos menos, ¿no? Y generar una medida o una línea base para poder hacer las mediciones de cómo fue el desempeño, en base al alcance que se definió al inicio del proyecto, ¿no? La gestión de la calidad, eso nos asegura que el proyecto satisfaga las necesidades del cliente. La gestión de recursos, en este caso dice recursos humanos, de recursos en general, ¿no? Tenemos que gestionar, planificar de la mejor manera los recursos para que estos estén dentro del proyecto desarrollando la actividad que tienen que hacer de la manera más eficiente y con todo lo que necesiten para que lo puedan lograr. La gestión de las comunicaciones, ¿no? Se determina cómo se deben gestionar comunicaciones a todo nivel, tanto para el cliente, tanto internamente, tanto dentro del proyecto o hacia la organización o alta dirección, inclusive hacia los externos o los interesados, como por ejemplo la población o las autoridades locales en general. La gestión de riesgos, como les dije, es identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto en caso se presenten o exploten en cualquier momento el proyecto. Y la gestión de las adquisiciones es donde se planifica y se gestiona todos los recursos que se requieren para que el proyecto funcione. No estamos hablando de recursos humanos y tampoco estamos hablando de recursos de equipo, por ejemplo. Más que todo es la adquisición de productos, materiales, equipos, pero equipos que se van a montar dentro del proyecto, no equipos como por ejemplo la excavadora, ¿no? Ese es un recurso, es más considerado como un recurso, ya que desarrolla trabajo y tiene una eficiencia y tiene que irse controlando dentro del proyecto. En cambio, las adquisiciones más que todo es materiales y equipos, pero que son parte del producto final.
y tienen que gestionar, porque muchas veces estos productos son importados, entonces tienen que generarse o planificarse para que puedan llegar ahora en el tiempo que se requiere. Acá podemos ver gráficamente un poco más para que podamos entender cómo se relacionan las áreas de conocimiento y los grupos de proceso, ¿no? Podemos ver que lo que está pintado en amarillo son los grupos de proceso de planificación, o naranja, como lo quieran ver. Son los procesos que pertenecen al grupo de procesos de planificación. Los grupos de la integración, acá vemos que los separamos un poco porque la integración tiene de los 5 procesos, tiene parte de cada uno, ¿no? Inclusive el acta de constitución de proyecto, que es la fase de inicio, corresponde netamente al área de integración, y incluido el cierre también pertenece solamente al área de integración. En lo que es los rojos, los rectángulos rojos, pertenecen al grupo de procesos de control y monitoreo, y los de azul pertenecen a lo que es los grupos de procesos de ejecución, ¿no? Este es un cuadro, se puede decir, para que uno los identifique y pueda empezar a conocer cada uno de los procesos y cómo se relacionan dentro de, no, cómo se interrelacionan con las áreas de conocimiento. En el PMBOK, la sexta edición, van a encontrar en la guía de fundamentos, porque hemos visto que PMBOK se parte en dos. La primera parte es la guía de fundamentos en la página 25. También podemos ver cómo se interrelacionan las áreas de conocimiento con los procesos. Acá vemos los 5 procesos en la horizontal, y en la vertical se aprecian las 10 áreas de conocimiento. Y en cada uno se pueden ver varios procesos, uno en este caso, o más procesos que se ubican dentro de un área de conocimiento y también dentro de un grupo de procesos. Como les dije, el grupo de procesos es el que se distribuye a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por eso inicia y termina. En la guía, ¿no?, la edición 6, se establecen 49 procesos, los cuales están distribuidos de esta manera. Podemos ver que en el grupo de procesos de inicio tenemos 2, en planificación tenemos 24, es el grupo de procesos que tiene mayor cantidad de procesos y que abarca por lo menos uno en cada área de conocimiento, y en otros tenemos 5, por ejemplo, 5 procesos que pertenecen a las áreas de conocimiento. Entonces son 24 procesos de los 49 que pertenecen al grupo de procesos de planificación. Tenemos el grupo de procesos de ejecución con 10, tenemos el grupo de procesos con monitoreo y control con 12, y tenemos el grupo de procesos de cierre con 1. Entonces tengan ese número en cuenta, y este cuadro traten de familiarizarse bastante con él, porque es, como les dije, donde ustedes van a empezar a relacionar los que estén trabajando y los que van a empezar a trabajar, porque ustedes ya en el próximo ciclo o el próximo año ya empiezan a trabajar 100%, entiendo, la mayoría. Entonces, traten, y los que quieren especializarse en gestión de proyectos tienen que empezar a entender primero cómo se ubica este proyecto dentro de la línea de tiempo del proyecto, estos procesos dentro de la línea de tiempo del proyecto, y a qué área de conocimiento pertenecen. Muchas veces, señores, en los proyectos vamos a verlo de otra forma. Por eso les digo, o mejor dicho, van a estar bajo otro nombre. Por eso siempre les menciono que aprendérmelo de memoria muchas veces no es muy importante, porque en otros proyectos se manejan con otros nombres, tienen otras nomenclaturas y se utilizan quizás de una manera diferente. Pero la mayoría, o la mayor cantidad de veces, tienen el mismo objetivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es entender de qué estamos hablando, para qué sirve cada proceso, en dónde se ubica y qué conocimiento estaría gestionando en este caso el proceso. Los procesos, para que les vuelva a quedar claro, son todos los que están dentro de este cuadro, ¿no? En algunos casos vamos a ver muchos procesos, en otros solamente uno, pero vamos a estar siempre presente, vamos a tener presente en cada uno de estos cuadros algún proceso que se interrelaciona, ya como les dije, con el área de conocimiento.
Bueno, acá es un cuadro resumen, similar al anterior, pero en inglés, donde se hace una distribución a doble entrada de las fases de los grupos de proceso y las áreas de conocimiento. Pero esto es en inglés, ¿no? Un poco más complicado tratar de relacionarlo de esta forma, pero también se presenta de esta forma para que también lo puedan visualizar. Y esto sí es importante, ¿no? No es necesario aplicar todos los procesos en cada proyecto. Los procesos a implementar dependerán del contexto, el tipo de proyecto, los recursos de la empresa, etc. Como les mencionaba también, primero, no vamos a encontrar siempre que los procesos tengan el nombre que dice en la guía. Muchas veces van a llamarse de otra forma, pero van a tener el mismo fin. Es por eso que tenemos que comprenderlos, más no memorizarlos. El proceso va a depender también de la cantidad de procesos o los que yo quiero utilizar, va a depender del tipo de proyecto, va a depender de la política de la empresa, de los recursos. Muchas veces uno quiere implementar todos los procesos, pero no tiene los recursos. Por ejemplo, no tiene una oficina técnica que haga que todos estos procesos se implementen y se gestionen de la manera correcta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el director en ese momento? Evaluar su proyecto y definir, ok, mi proyecto me exige como mínimo estos procesos y tengo que implementarlos. Lamentablemente me gustaría implementar todos, pero uno, no tengo los recursos y segundo, quizás no sean tan necesarios para yo garantizar el éxito de mi proyecto. Entonces, eso va a ir variable, como les mencioné la clase pasada, el PMBOK es una guía que nos ayuda y nos marca una ruta para nosotros gestionar el proyecto de manera exitosa. Pero no quiere decir que tengamos que hacer todo lo que dice esa guía al 100% para poder tener un proyecto exitoso, pero sí, obviamente, todas las herramientas que nos dan son muy útiles para poder asegurar un proyecto con éxito. Entonces vamos a entrar un poco acá en la gestión de la integración, que es la primera área de conocimiento que vamos a ver el día de hoy y a lo largo de todas las clases. Son los procesos de actividades necesarias para identificar, definir, unificar y coordinar los procesos, disculpen, y actividades de la gestión de proyectos dentro del grupo de procesos. Entonces, como les había comentado, la gestión de la integración es una de las áreas en donde el gestor de proyecto o el gerente de proyecto tiene que estar más, se puede decir, empapado o tiene que estar participando de manera activa, ya que eso depende de que el proyecto fluya y se maneje de una manera eficiente. Y si se dan cuenta, la gestión de integración es el único, o es la única área de conocimiento que se distribuye a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, porque tiene que participar desde el inicio, desde el grupo de procesos de inicio hasta el cierre. Entonces, aquí vamos a empezar un poco a analizar qué es cada uno de estos procesos que conforman la integración. Acá ese es un mapa más o menos para entender todo lo que tiene que empezar a ver un director de proyecto, ¿no? Es una visión integral del proyecto. Primero, en la fase de inicio, o inclusive antes de la fase de inicio, definimos por qué se genera el proyecto, la visión, la misión de la empresa, ¿no? Cuáles son los objetivos, y se genera un plan. ¿Un plan para qué? Para yo ejecutar un trabajo de manera eficiente y, como dice su nombre, planificada. Después, yo defino qué es lo que voy a hacer. Una vez que yo ya he definido qué es lo que voy a hacer, empiezo a generar el trabajo o a definir el trabajo de una manera más detallada. Y a esto es lo que lo conocemos como EDT, que lo vamos a ver como parte de la gestión del alcance. Acá definimos, mejor dicho, se define en qué consiste el proyecto o qué es lo que tengo que ejecutar para poder completar el proyecto cumpliendo todos los requisitos, y para tener un mejor control y una mejor visión lo empiezo a dividir por partes para, obviamente, estratégicamente, para yo poder controlar de una manera más eficiente y enfocarme en cada uno de estos entregables, que es como se le conoce a cada una de las partes en las que se divide el proyecto total. De ahí empezamos a también visualizar quién va a ejecutar el proyecto,
qué recursos vamos a utilizar, va a haber un gerente de proyecto, va a haber unas jefaturas en todas las áreas de conocimiento y se define un organigrama para poder realizar el proyecto, ¿no? Y se definen las responsabilidades de cada uno. Cada uno de los agentes del organigrama tiene una responsabilidad dentro del proyecto y va a realizar una actividad específica para conseguir los fines. En algunos casos, en empresas pequeñas, vamos a ver que una persona hace una o dos actividades diferentes en teoría, pero en proyectos grandes donde amerita que una persona sea exclusiva para una actividad o un grupo de procesos o un área de conocimiento, simplemente se designa responsable, pero siempre, en cualquiera de los casos, se tiene que definir cuáles son las responsabilidades de cada uno. O sea, no podemos indicar al equipo que haga una actividad, pero sin que se le haya definido sus responsabilidades. Y les comento, como experiencia personal, el no definir las actividades de las personas o de los miembros del equipo al inicio del proyecto es un error muy grave que te puede generar consecuencias. Muchas veces asumimos, porque viene una persona de mucha experiencia en el área, por ejemplo, de equipos, y puede ser muy eficiente, puede tener mucha capacidad para poder solucionar los problemas que tengan los equipos, pero si no tiene claro cuáles son sus funciones dentro del proyecto, si aparte de solucionar los problemas de mantenimiento, reparación de los equipos, es gestionar los recursos, anticiparse o hacer otros procesos que exige el proyecto y exige la empresa o la organización, vamos a tener muchos problemas porque si es que de un comienzo no se colocan estas responsabilidades, conforme avance el proyecto va a ser mucho más complicado y va a generar un conflicto. Entonces, en proyectos no tiene que asumirse nada. Siempre se tiene que conversar desde un comienzo, como hablamos la clase pasada, también sobre las reglas del equipo, cómo se establecen las reglas al inicio del equipo, también se tienen que establecer las responsabilidades de cada uno. Y por eso justamente acá hablamos de una matriz de responsabilidad. Entonces, señores, es un consejo y creo que lo tomen en cuenta, porque me ha pasado que asumimos que la persona sabe lo que tiene que hacer, la persona cree que lo que está haciendo es lo único o es lo necesario para que cumpla el objetivo del proyecto, pero realmente no es así. Y mientras se pone de acuerdo, se empieza a definir eso en el transcurso del proyecto y en la ejecución, muchas veces se perdió tiempo, se perdieron recursos, se perdió alguna actividad que era muy necesaria hacer para que pueda iniciar otra, entonces ya a veces es demasiado tarde. Ojo, que nunca es tarde para poder corregir, justamente por eso existe el monitoreo y el control, pero siempre se recomienda que sea desde un inicio. Luego vamos a empezar a cuantificar cuánto es el presupuesto, qué personas vamos a necesitar como recurso, qué materiales y qué equipos vamos a necesitar para poder realizar el proyecto, ¿no? Y todo se relaciona en el tiempo. ¿Cuándo voy a necesitar los recursos? ¿Cuándo voy a necesitar los materiales? ¿Cuándo voy a necesitar el equipamiento? Para poder cumplir el cronograma que estableció el proyecto. Entonces, también empezamos a visualizar esto como parte de la gestión. Todo esto va a formar parte del plan de la dirección del proyecto, que adicionalmente a lo que ya hemos conversado, de quiénes, responsabilidades, el alcance, cuánto nos va a costar o qué vamos a necesitar y cuándo, también se empieza a gestionar o se empieza a planificar las comunicaciones, como les comenté, los riesgos, se identifican, se planifica el plan de respuesta a cada uno, los interesados se empiezan a gestionar las adquisiciones y la calidad. Todos estos componentes van a formar el plan para la dirección del proyecto. Acá está plan del proyecto en abreviado, pero en realidad el nombre correcto es el plan para la dirección de proyectos y esa es una de las entradas principales para muchos de los procesos, ya que del plan vamos a desmenuzarlo por cada uno de sus componentes y vamos a empezar a decantar en los procesos y en los entregables de cada uno de ellos. Acá nuevamente podemos ver cómo se repite la diapositiva, estamos repitiendo la diapositiva ver, ¿no?, los procesos que pertenecen al grupo o al área de conocimiento de integración. Como vemos, pasan por los 5 grupos de procesos.
Julio, voy a tomar un poco de agua porque se me está secando la garganta. Entonces continuamos. Entonces ya empezamos a analizar los grupos de procesos de la integración. Vemos que al inicio se desarrolla el acta de constitución del proyecto, es en donde se autoriza el inicio del proyecto y se plantean las pautas para poder iniciar el proyecto de manera adecuada. En el grupo de procesos de planificación se desarrolla el plan para la dirección de proyectos, que es lo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Se planifica todas las aristas del proyecto, como podemos ver acá, y podemos evidenciar que prácticamente todas las áreas de conocimiento están dentro del plan. O sea, se tienen que planificar, en pocas palabras, todas las áreas de conocimiento y estas cada plan forma parte del plan general, ¿no? Que es el plan para la dirección de proyectos. La ejecución tiene dos procesos dentro de la integración, que es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y gestionar el conocimiento del proyecto, ¿no? Más adelante vamos a tratar cada uno de ellos. Ese es más que todo el objetivo de esta diapositiva, es que nos ubiquemos nosotros dentro del mapa y veamos cómo los procesos se distribuyen dentro del área de conocimiento, que es la gestión de la integración, y dentro del grupo de procesos. En control, vemos que está monitorear y controlar el trabajo del proyecto y realizar el control integrado de cambios. Y el cierre o fase que pertenece a la integración también es cierre o fase del proyecto, que es uno de los procesos. Acá definimos brevemente cuáles son los grupos de proceso y las áreas de conocimiento, mejor dicho, los procesos que se ubican dentro del grupo de proceso, dentro de los 5 grupos de proceso y el área de conocimiento de integración, ¿no? El desarrollo del acta de proyecto o del acta de constitución del proyecto formalmente autoriza el proyecto fase y proporciona un alcance de alto nivel, ¿no? Un alcance a nivel gerencial. En el plan para la dirección de proyectos, o cuando se desarrolla el plan para la dirección de proyectos, se define, se prepara, integra y coordina todos los planes subsidiarios. Y es los planes que hemos hablado, los planes de cada una de las áreas de conocimiento y los planes que se requieran para poder ejecutar y construir el proyecto de manera correcta. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, ejecuta el trabajo definido en el plan de gestión. ¿No? Es lo que se ejecuta, se ejecuta en este caso lo que se definió en el plan de gestión o en el plan para la edición de proyectos. Gestionar el conocimiento, ¿no? En este caso se utiliza todo el conocimiento existente y que se va adquiriendo y creando dentro de la ejecución para alcanzar los objetivos del proyecto y también contribuir al aprendizaje de la organización. Entonces, todo proyecto, como ya les había mencionado, genera conocimiento. Genera conocimiento en base a las experiencias, en base a los ratios, en base a los rendimientos, en base a todo lo que se va generando producto de la ejecución, va generando el conocimiento que nos sirve para nosotros poder gestionar el proyecto de una manera correcta o hacer cualquier replanteo que sea necesario, y también contribuye al aprendizaje de la organización y modifica o adiciona activos de procesos de la organización. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, supervisan y controlan procesos para lograr el objetivo de rendimiento. O sea, acá controlamos todo, ¿no? Para ver si estamos bien o estamos mal, pocas palabras. Y después acá el otro proceso es el realizar el control integrado de cambios. Acá se revisan las solicitudes de cambio, se aprueban y se controlan los cambios del proyecto, ¿no? Todo cambio, como les mencioné en la clase pasada, tiene que ser revisado, tiene que ser analizado antes de aprobarlo, y una vez que se aprueba se tiene que controlar ese cambio. Y cerrar la fase del proyecto fase es finalizar las actividades de gestión y cerrar formalmente el proyecto a la fase. No más que todo, acá definimos brevemente cada uno de los procesos que pertenecen a la integración. Acá podemos ver un mapa conceptual de cómo se van interrelacionando cada uno de los procesos, ¿no? El acta de la constitución de proyecto, cómo da pase para el plan para la dirección de proyectos, del plan para la dirección de proyectos, donde están todos los planes
de cada una de las áreas o trabajos que se van a realizar en el proyecto, se inicia la dirección y gestión del mismo y el monitoreo de ellos también, obviamente, ¿no? Porque todo se tiene que monitorear. Posterior a eso, tenemos como otro punto la gestión integrada de cambios, donde tenemos que empezar a analizar si es que se requiere o no hacer un cambio a solicitud de nosotros mismos o del cliente, en muchos casos o casi siempre se da a pedido del cliente. Y a su vez también gestionamos el conocimiento, ¿no? Todo esto es prácticamente un mapa de cómo se interrelacionan cada uno de estos procesos para lograr finalmente el cierre junto con las lecciones aprendidas o las lecciones que nos deja el proyecto. Esto es una tabla o un flujograma de los 7 procesos que conforman la integración, ¿no? Y lo pueden ver a mayor detalle en la guía del PMBOK en la página 71. Como les digo, el objetivo no es aprendernos todo esto de memoria, porque uno, es difícil, otro, nos vamos a aprender para el curso y después de un año nos lo vamos a olvidar, pero lo que sí no debemos de olvidarnos es para qué sirve cada uno y tratar de entenderlo, ¿no? Y ubicarlo siempre dentro del proyecto. Ahora vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos 7 puntos que conforman la integración. El primer proceso es el acta de constitución del proyecto, ¿no? Como dice acá, se enuncia el trabajo del proyecto. Es mejor dicho, analicemos este proceso con sus entradas, herramientas y técnicas. Por lo general, una de las entradas es el enunciado del trabajo del proyecto, que muchas veces es se puede decir, el contrato, es uno de las entradas, como figura acá, es un acuerdo previo. El caso de negocio es donde se analiza por qué se está haciendo el proyecto y cuál es el objetivo a nivel de la organización, de lograrlo dentro de los negocios que ésta quiere, ¿no? Que ésta requiere. Y el enunciado más que todo es el título, ¿no? Es el título del proyecto y donde se define bien qué es lo que se va a ejecutar. Adicionalmente, una entrada que vamos a verlas casi siempre son los factores ambientales de la empresa, que es el entorno, son las oficinas, es todo lo que rodea a la empresa, las normas gubernamentales, los estándares, en general todo lo que está alrededor de la empresa y del proyecto, y los activos de proceso de organización, que son los procedimientos que ya la empresa tiene como establecidos para poder gestionar sus proyectos. No. Y acá se usan diferentes tipos de herramientas, como el juicio de expertos. Obviamente, cuando se desarrolla esta acta se necesita mucha experiencia de las personas que ya han realizado proyectos, que ya han ejecutado este tipo de actas para que todo quede definido y no haya nada que quede fuera, ¿no? o no se considere, no se haya considerado algo. Y habilidades interpersonales de cada uno de los miembros del equipo, y por lo general siempre se hacen en reuniones, ¿no? Las reuniones son muy importantes para poder compartir opiniones, compartir conocimiento, y se tiene que empezar a hacer que estas reuniones obviamente sean productivas. Y una de las habilidades que tiene que desarrollar el gerente de proyecto para que estas reuniones sean productivas es la facilitación. Tiene que ver la forma o tener una estrategia para que el equipo pueda exponer sus ideas y hacerlas entendibles para que se puedan utilizar de una manera eficiente dentro del proyecto. Y las salidas, por lo general, una es el acta como tal, porque ese es el proceso que genera el acta, y el registro de supuestos. Muchas veces a este nivel se empieza a generar los supuestos para poder analizar qué puede pasar, o mejor dicho, partir de algo para yo empezar a planificar mi proyecto. Entonces tengo una lista de supuestos, voy a asumir de que voy a trabajar de una manera libre dentro de la zona del proyecto, por ejemplo, o puedo asumir, por ejemplo, de que no, voy a tener problemas. Voy a tener problemas con la población, o voy a tener problemas con la comunidad que está cercana, voy a tener problemas con las personas que usan, por ejemplo, un río que pasa cerca de mi proyecto, pero que
está aguas abajo y que en algún momento, producto de mi actividad, puede generar un proyecto. Entonces yo empiezo a generar los supuestos, ¿no? También puedo suponer de que, obviamente uno de los supuestos principales es que yo voy a terminar mi proyecto en el plazo, en el costo establecido. No puedo suponer de que voy a gastar más o menos, a no ser que yo tenga la certeza de esto. Entonces, en base a esta lista de supuestos es donde yo empiezo ya a planificar o tener una idea a este momento a nivel macro de cómo voy a empezar a planificar mi proyecto. Por eso la siguiente o el siguiente proceso es el plan para la dirección de proyectos. Acá vemos un poco más lo que les comenté, ¿no? Las herramientas y técnicas, que es el juicio de expertos, donde se junta un grupo de expertos, gerentes, personas que ya han pasado por este tipo de procedimientos y de obras similares o proyectos similares, y se empieza a generar este conocimiento, o se empieza a compartir este conocimiento para poder generar el acta, ¿no? Y las técnicas, como les mencioné, son las técnicas de facilitación para que estas reuniones sean muy exitosas o sean lo más productivas posible, en donde se ven algunas técnicas acá como la tormenta de ideas, la resolución de conflictos, solución de problemas y la gestión de las reuniones. Son todo esto y más información se va a encontrar en el PMBOK, donde ustedes pueden leer y pueden profundizar un poco más. Pero como les digo, esto forma parte de día a día de un proyecto, en este caso de un inicio de proyecto. Se puede dar de una u otra forma, pero siempre va a buscar el mismo objetivo, ¿no? Y la salida principal es el acta de constitución del proyecto, en donde se tiene que tener claro muchas veces los requerimientos para satisfacer las necesidades del cliente o los interesados, cuáles son las necesidades del negocio, qué es lo que requiere el negocio para poder seguir creciendo, el propósito y la justificación del proyecto, ¿no? Se define el sponsor, el gestor del proyecto, al director del proyecto, y se le da el nivel de autoridad a cada uno de estos actores. Se define el presupuesto y cronograma de hitos resumido, o sea, porque si ya el proyecto va a nacer, nace de un presupuesto y un cronograma inicial. Y se analiza las influencias de los interesados, los riesgos y las restricciones de alto nivel, ¿no? Más que todo esto va, como decía anteriormente, es una lista de supuestos, un listado de supuestos. Y una vez terminada el acta de constitución de proyecto, que es el proceso o de inicio o del grupo de procesos de inicio, iniciamos con el desarrollo del plan para la dirección de proyecto. Y una de las entradas principales, como les había mencionado, es el acta de la constitución del proyecto y la salida de todos los procesos de planificación. Y también utilizamos los factores ambientales de la empresa y los activos de proceso de organización que ya mencionamos en el anterior proceso, que es cada uno de ellos. Entonces, en este proceso, más que todo, ¿qué se hace? Se empieza a planificar cada una de las actividades que tiene que hacer el proyecto y cómo se gestiona cada una de ellas. Se analiza o se ve que se tiene que generar o se tiene que planificar, por ejemplo, el cronograma o la gestión del cronograma, se tiene que planificar los costos, como les mencioné anteriormente, se tiene que planificar los recursos, se tiene que planificar las adquisiciones, se tiene que planificar la calidad, y cada uno de estos entregables en conjunto van a ser el plan para la dirección del proyecto. Inclusive acá ya se empieza a generar una línea base, para más que todo para el control, porque yo planifico algo, ¿para qué? Para cumplirlo dentro del proyecto. Y si yo no lo cumplo, ya voy a empezar a tener desviaciones. Entonces, el objetivo es planificar para yo, en base a esa planificación, ejecutar. Yo, una vez que empiece a ejecutar el proyecto, voy a darme cuenta de que hay cosas que sí los estoy cumpliendo, que los estoy haciendo de manera correcta, y también me voy a dar cuenta al momento de monitorear y controlar que hay cosas que no las estoy haciendo de manera correcta, o que incluso ni siquiera las estoy haciendo porque no me llegaron los recursos o porque tuve una restricción que quizá ya la había identificado, pero salió antes de tiempo, o porque el cliente simplemente me dijo, no hagas esto porque tengo este problema. O sea, hay miles de factores por los cuales se empiezan a haber desviaciones. Pero como yo sé que me estoy desviando, porque yo tuve un plan inicial, ¿no? Entonces ese plan para mí es, se puede decir, es mi guía, y el cual me va a indicar si es que estoy o no cumpliendo con lo que establecí al inicio.
Entonces, ese es importante, ¿no? El plan tiene esa función. Planificar todas las actividades del proyecto de tal manera que nosotros podamos asegurar de que vamos a lograr el objetivo del proyecto, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos principales del proyecto? Es satisfacer la necesidad del cliente a nivel externo, cumplir con todos sus requisitos, y a nivel interno es hacerlo dentro del plazo, que es para ambos, tanto para interno o para la organización como para el cliente. Ese es un punto muy importante. Dentro del costo, por lo general es algo que siempre afecta internamente, porque si uno se pasa del costo o sobrepasa lo que ya se estimó para gastar durante el proyecto y no logra una aceptación por el cliente, obviamente el impacto económico es muy fuerte. Entonces, más que todo, ese es el objetivo de este plan, ¿no? Ese plan consolida, como ya mencioné, los planes de gestión de las áreas de conocimiento en general, es formal y es aceptado por parte del cliente, se firma por parte del cliente muchas veces, no siempre, pero se firma el plan porque casi, como les explico, al comienzo de todo proyecto, todo cliente te va a exigir un plan. Es decir, ok, quiero que me presentes tu plan de trabajo. Quiero que me digas cómo vas a hacer la ejecución del proyecto, cómo vas a este, lograr el objetivo, cuál va a ser tu cronograma, cuál va a ser tu costo, ¿no? Cuál va a ser obviamente el costo es el costo que está convenido entre ambas partes. ¿Cuál va a ser la forma? ¿Cómo lo vas a planificar? ¿No? Y una de las cosas principales que tiene este plan son las líneas bases del alcance, del costo y del cronograma. Justamente es por eso que el cliente tiene que tener conocimiento y tiene que aceptarlo. Todo proyecto tiene un alcance y ese alcance por lo general se da de parte del cliente. Alcance es lo que se tiene que ejecutar para cumplir con lo que el cliente requiere de manera completa, puede ser, ¿no? Es todo lo que el cliente está pidiendo que se ejecute, que se construya, que se haga. Y ese alcance que ya está definido, está claramente definido al inicio del proyecto, tiene un costo y tiene un cronograma. Entonces, cada uno va a generar una línea base al inicio del proyecto. ¿Qué significa línea base? Es lo que se establece al inicio del proyecto y que en teoría no debería variar. O sea, obviamente se va a ir desarrollando a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y lo que se tiene que lograr es terminar el alcance, como figura acá en el plan para realización de proyectos, al costo que se establece también en la línea, como una línea base. El costo también representa una línea base de costo, y en el tiempo que el cronograma lo estableció. Cualquier desviación de cualquiera de estos tres puntos ya es un cambio al proyecto y que tiene que gestionarse de una manera diferente. Se tiene que actualizar nuevamente el plan, se tiene que actualizar la forma de cómo se va a ejecutar eso, ¿no? Y se organizan nuevamente los recursos, el proyecto, el enfoque, y se empieza a analizar de una manera diferente. Pero todo se parte de las líneas bases de estos tres puntos, ¿no? Entonces, el siguiente punto es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, debería decir acá. Creo que se ha pasado acá, se ha movido, como les dije, en la transformación, pero cuando les comparto el PDF todo está de manera adecuada. Esta es parte ya de los procesos, o este proceso ya forma parte de los procesos de ejecución. Como vimos anteriormente, el acta de constitución de proyecto forma parte del proceso de inicio. Desarrollar el plan para la dirección de proyectos forma parte del proceso de planificación, y ahora ya estamos dentro del proceso de ejecución del trabajo. Y en el proceso del trabajo, dentro de este proceso de ejecución del trabajo, tenemos que empezar a dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Como directores de proyecto, esta es una de las actividades principales. ¿Por qué? Porque nosotros ya dimos el inicio del proyecto, o sea, ya autorizamos el inicio del proyecto, ya planificamos el proyecto, y lo que tenemos que hacer ahora es gestionar el trabajo. ¿Y cómo se genera? ¿Cuáles son las entradas principales? Es el plan para la dirección de proyecto, ¿no? Esa es una de las principales entradas, porque es de donde yo voy a partir para dirigir y gestionar el trabajo. Y otro de los puntos principales, o una de las entradas principales, ¿cuál es?
las solicitudes de cambios aprobadas. ¿Por qué las solicitudes de cambios aprobadas? Porque como ya mencionamos en el anterior proceso, que era que nosotros establecíamos la línea base del proyecto. Y la línea base del proyecto es, tengo un alcance definido, tengo un costo definido y tengo un cronograma definido. Si yo quiero gestionar el proyecto en base a eso, ok, hasta ese momento no ha habido cambios. Pero si llega a haber un cambio o llega a haber una solicitud de cambio, entonces es donde yo empiezo a buscar una solicitud de cambio, pero tiene que estar aprobada. Como les había mencionado, por lo general cuando hay un cambio de alcance o cuando hay un cambio de lo que se tiene que hacer en el trabajo, viene por parte del cliente. Y el cliente no solamente basta con hacer la solicitud de cambio o se puede decir solicitarla de manera informal, sino se tiene que tener esta solicitud aprobada. Y una vez que se cuenta con esta solicitud de cambio aprobada, en donde ya se modificó el alcance del proyecto, y siempre cuando se modifica el alcance del proyecto, también se modifica el costo y se modifica el cronograma, yo tengo que tener esa seguridad de que el cliente ya me dio esa aprobación firmada, y esto me sirve como una entrada en caso se dé, ¿no? Para gestionar yo mi trabajo de manera eficiente. No, más que eficiente, de manera correcta. Yo no puedo gestionar algún cambio si es que no tengo estas solicitudes firmadas y aprobadas por el cliente. Y las herramientas principales, en este caso, son las reuniones, que siempre se tienen que dar con el equipo del proyecto. No hay forma que nosotros podamos dirigir y gestionar el trabajo del proyecto sin reuniones. Entonces, esta es una de las principales herramientas que se tienen que utilizar para poder gestionar el proyecto. Y ustedes cuando estén laborando van a darse cuenta de que siempre van a haber reuniones. Van a haber reuniones semanales, puede ser una o dos, donde se tratan diferentes temas, como por ejemplo el desempeño de la producción en ese momento, se analizan las restricciones del proyecto, y otra reunión puede ser una reunión general de planeamiento, donde con todas las áreas de apoyo se empiezan a analizar los recursos que se requieren para que el proyecto siga adelante. Adicional a eso, de esas dos reuniones que por lo general son las típicas, pueden generarse otras reuniones, dependiendo si es que había, por ejemplo, una solicitud de cambio aprobada, se genera una reunión para ver el cambio, para analizar los recursos nuevos, o la disminución de recursos en el caso no se hayan quitado parte del alcance. Entonces, es una de las principales herramientas para poder nosotros gestionar el trabajo del proyecto. Y otra de las herramientas, bueno, juicio de experto. Teóricamente en todo proyecto hay personas con mucha experiencia, aparte del director de proyecto, con los cuales se empieza a analizar y se empieza a dirigir el proyecto o el trabajo, ¿no? Y los sistemas de información para la gestión de proyectos. En este caso se usan los software, como puede ser el Project, el Primavera, el S10, algún otro software de gestión de proyectos, almacenes, por ejemplo, S10 almacenes, S10 costos y presupuestos, inclusive hay un S10 de gestión de proyectos. O sea, todo lo que tiene que ver con sistemas de información que facilitan dirigir y gestionar el trabajo de una manera más eficiente. Y en todos los proyectos se usan de manera prácticamente estandarizada. Y las salidas, ¿no? Tenemos los datos de desempeño del trabajo. Como le dije, en las reuniones que tenemos semana a semana, vamos a ver que se analiza muchas veces el desempeño del trabajo. ¿Cómo nos fue en la semana en la ejecución, por ejemplo, de una carretera? ¿Cuántos kilómetros de carretera hicimos? ¿Cuántos metros cúbicos de relleno se ejecutaron? ¿Y cuántos recursos se utilizaron para ejecutar esa actividad? Y si la actividad se realizó de una manera eficiente o de una manera ineficiente. Por eso es que ahí en este momento nosotros estamos evaluando o estamos teniendo como salida el desempeño del trabajo. Se da en carretera, se da en saneamiento, se analiza el tema de tuberías, cuántos kilómetros instalaron, cuántos kilómetros de zanjas hicieron, cuántos kilómetros de rellenos hicieron, dependiendo a cada una de las partidas. Se da en las obras civiles de concreto en sí, cuántos cubos de concreto vaciamos, cuántos cubos de concreto compramos y cuántos cubos de concreto vaciamos. Por ejemplo, es un desempeño muy importante que se mide en el costo. Muchas veces se genera desperdicio al momento de hacer un vaciado de concreto.
yo teóricamente para hacer una zapata necesito 300 metros cúbicos, por darle un ejemplo de una zapata medianamente grande. Pero por ahí el residente o el supervisor encargado de la ejecución calculó mal y no pidió 300 metros cúbicos, sino pidió 320. Al final se vació todo y le sobraron aproximadamente 3 mixers de concreto. Entonces eso se tiene que reflejar en estas reuniones. ¿Para qué? Para ver qué pasó y qué podemos hacer para que eso no vuelva a pasar, porque obviamente esos 3 camiones tienen un costo que prácticamente es el dinero que se está tirando al agua porque no se está usando para nada y se tiene que evitar obviamente este tipo de incidentes. Entonces, en el momento nosotros que gestionamos y dirigimos, tenemos que empezar a ver toda esta relación con el avance y su relación directa con los recursos implementados para cada uno. Entonces, es muy importante analizar estos datos de desempeño, ¿no? Los registros de incidentes, que ya les comenté que puede ser, se pidió de más, o pasó un accidente que originó que la producción parara, se registra y se analiza. Se analizan también las solicitudes de cambio, ¿no? O se producen solicitudes de cambio ya aprobadas y se empiezan a ejecutar. Se actualiza el plan de la gestión de proyectos siempre y cuando haya habido alguna desviación. Y en líneas generales es una de las se puede decir, partes más importantes, una de las actividades más importantes del director de proyecto. Dirigir y gestionar que el trabajo se haga de una manera eficiente y que todas las áreas de conocimiento que se encuentran en cada uno de los departamentos, en cada una de las oficinas o en los proyectos se les conoce como áreas de apoyo, funcionen de una manera correcta para que el proyecto se desarrolle de manera eficiente. Entonces, muchas veces nosotros en el proyecto no vamos a encontrar, a ver dónde está la oficina del área de conocimiento de calidad. No, vamos a encontrar una oficina de control y aseguramiento de calidad, en donde va a aplicar todo lo que corresponde a lo que se refiere al área de conocimiento de calidad, porque así no se va a llamar en el proyecto. Por ejemplo, vamos a tener el área de conocimiento de recursos, ¿no? Y vamos a ir al proyecto y no vamos a encontrar un área de recursos como tal, vamos a encontrar dos áreas que se puede decir que se gestionan recursos. Vamos a encontrar el área de recursos humanos, ¿no? Que está dentro del área de administración por lo general, y vamos a encontrar el área de equipos. Entonces, esas dos áreas son las que van a gestionar los recursos del proyecto para la ejecución. Otro ejemplo, no vamos a encontrar, por ejemplo, un área de adquisiciones como tal, pero su nombre nos va a llevar a que encontremos un área de logística, un área que se encarga, un área de procura, un área de logística que se va a encargar de proveer los materiales que el proyecto requiere para que nosotros lo ejecutemos. Entonces, como les digo, la área de conocimiento, como su mismo nombre lo dice, es el conocimiento. Y físicamente lo vamos a ver en las obras en las diferentes áreas de apoyo. Por ejemplo, no vamos a encontrar un área de conocimiento de costos ni de cronograma, pero sí vamos a encontrar un área de control de proyectos, que por lo general está dentro de la oficina técnica. Y vamos a encontrar ahí los ingenieros o los responsables, que son los encargados de controlar el planeamiento o el cronograma y que van a estar controlando en otros casos el costo, ¿no? Entonces, vamos a ir viéndolo de diferentes formas en el proyecto y cuando ustedes interaccionen con esas actividades, vamos a poder ver o tener de una manera clara cómo es que se aplican cada una de estas actividades, ¿no? Con las áreas de conocimiento. Y, por ejemplo, les comento, ¿no? Un compañero de otro curso se me acerca y me comenta o me hace una consulta de que él se quiere especializar en proyectos, en gestión de proyectos. Y me dijo que si es que podía encontrar en el mercado un puesto para gestión de proyectos, que era su intención para el verano que venía. Y yo le dije que primero que nada, puestos para dirección de proyectos para estudiantes son muy pocos. Si bien es cierto, vas a encontrar un puesto que te diga, se necesita asistente de gerente general, ¿no? Gerente de operaciones, pero son muy buscados y por lo general no se publican de esa forma. Entonces, porque él me comentaba que no quería ir a una obra a practicar o a hacer cosas
desde abajo, ¿no? Y obviamente es un poco ilógico porque cuando uno sale, por lo general, no siempre, salvo que tengamos otro tipo de contactos, vamos a iniciar de esa forma. Entonces, mi consejo para él y para todos en general, que estemos donde estemos, tratemos de entender cómo funcionan todas las áreas. Muchas veces esto va a ser más fácil cuando estemos en el área, por ejemplo, de producción, cuando seamos los encargados de hacer el producto, el trabajo del proyecto. Y como responsables de hacer el trabajo del proyecto, tenemos la obligación de generar ¿cómo les explico? Una interacción con todas las áreas de apoyo. Conversamos o gestionamos a calidad, ¿no? Vemos, interactuamos con calidad, con costos, con presupuestos, con ingeniería, con recursos humanos, con equipos, con logística, con almacén. Prácticamente esta área de producción se interrelaciona con todas las áreas y es se puede decir, una especie de retroalimentación que se tiene con ellos y que te hace conocer cómo funciona cada una de esas áreas. Pero eso no quiere decir que solamente los que trabajan en producción pueden llegar a ser gerentes de proyecto. Más que todo va a depender de, como le dije, de donde te encuentres, tratar de entender cómo funcionan las áreas, qué hacen, qué no hacen, qué hacen que el área sea eficiente y qué hacen que el área tenga problemas. Y tratar de entenderlo desde adentro para que cuando nos toque a nosotros dirigir y gestionar el trabajo de proyecto podamos entender de una manera real y ponernos también en el lugar de todas las áreas para poder apoyarlos en lo que se necesite, porque obviamente el rol del director del proyecto es dar soporte a todas estas áreas para que estas áreas realicen su trabajo de manera eficiente. Entonces, es como un consejo general para que lo tengan en cuenta y va de la mano con lo que les menciono siempre, ¿no? Tenemos que entender los procesos, en este caso, que estamos hablando netamente de teoría, y empezarlos a ubicar dentro de nuestros proyectos. Luego, otro proceso que también es dentro del proceso, que se encuentra dentro del proceso de ejecución, es gestionar el conocimiento del proyecto. En este proceso, ¿qué se tiene que realizar? Primero es, como ya les dije, el proyecto genera conocimiento. Y este conocimiento tiene que ser empleado de la mejor manera. ¿Cómo se genera conocimiento? Por ejemplo, con los informes de desempeño, ¿no? Yo empiezo a conocer cómo está funcionando mi proyecto del lado de producción. Si estoy logrando cumplir con los objetivos, respetando el tiempo y el costo que se estableció en la línea base, ¿no? Si yo me empiezo a desviar o empiezo a gastar más, porque, como el ejemplo que les puse, pedí más concreto del que debí pedir, el ingeniero de producción, o está usando más gente que la que debería usar, entonces, todo ese conocimiento yo tengo que, primero, hacer un esfuerzo para que se consiga o se pueda tener a la mano, y segundo, gestionarlo de una manera correcta, porque de nada me sirve que yo tenga una oficina muy potente en control de proyectos, donde me saquen los ratios reales, mis índices de performance, empiecen mis índices de desempeño, ¿no? Empezamos a analizar y me dan información, y yo como gerente de proyecto no me doy el tiempo de analizarlo, de verlo con mi equipo y ver qué puedo hacer para mejorar, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que yo pueda utilizar este conocimiento adquirido de una mejor manera y empezar otra vez a encaminar mi proyecto, ¿no? No seguirme desviando. Entonces, en pocas palabras, ese conocimiento que estoy comentando es utilizarlo para que el proyecto se encamine o se mantenga dentro de lo establecido inicialmente y no se desvíe y al final esté yendo a ciegas y solamente nos vamos a dar cuenta cuando se acabe todo y nos diga la gerencia de operaciones, ¿sabes qué? Tu proyecto tiene una pérdida de 10 millones de soles porque no sé, a veces no hay justificación para eso, simplemente es porque no controlaste nada, ¿no? Y igual, hay lecciones aprendidas que van saliendo de cada una de las actividades del proyecto que tienen que ser registradas y tienen que ser difundidas de una manera correcta, uno, para el proyecto en sí y otro para la organización, porque ya queda como parte de todo lo que es el conocimiento dentro de un repositorio para la organización y que pueden ser utilizadas para otro proyecto, ¿no? Porque no podemos
como dice esta frase conocida, no podemos cometer el mismo error dos veces, ¿no? O no podemos tropezar con la misma piedra dos veces. Justamente para eso se gestiona el conocimiento. ¿Y cómo yo puedo gestionar el conocimiento? Bueno, con los juicios de expertos, como dice acá, gestiono el conocimiento, como ya les expliqué, y también usando herramientas, ¿no? Obviamente esto muchas veces se hace, estos controles se hacen en Excel, por ejemplo, se controla de manera correcta en Excel, se controla de una manera un seguimiento en el Project o en el Primavera, se hace cortes de a ver cómo estamos, se analiza si es que la ruta crítica está siendo afectada o no, no, pero siempre se hace con ayuda de sistemas de información. Los software que se usan en los proyectos son muy repetitivos, se puede decir, se dan casi todos los proyectos, y en otros, por ejemplo, ya están usando los software del BIM, ¿no? Por ejemplo, el Revit, el Navisworks, que permiten hacer una identificación del proyecto antes de construir y poder identificar las interferencias. Y todo lo que se puede adquirir de este modelamiento en 3D, llevarlo a la práctica como un conocimiento adquirido. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero el objetivo, ¿cuál es? Que nosotros podamos gestionar este conocimiento de una manera que permita que sirva dentro del proyecto, ¿no? Y que le sirva a la organización una vez terminado. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Como les mencioné, para yo adquirir el conocimiento del proyecto, tengo que también monitorearlo y controlarlo, ¿no? Porque como yo empiezo a saber si estoy haciendo mal o bien, es monitoreando el proyecto. Desde un inicio, como ya les mencioné, se establecieron las líneas bases del proyecto. Se estableció el costo, se estableció el cronograma y se estableció el alcance. Entonces, yo tengo que empezar a controlar. En ese momento el alcance, yo lo controlo de la manera que yo tengo que asegurar que estoy cumpliendo con lo que me pide mi cliente, ¿no? Los requisitos, el requerimiento, y estoy construyendo lo que él me está diciendo, cumpliendo todo lo solicitado. Pero el costo y el cronograma son actividades inherentes a la actividad de ejecución. Entonces, estas van a ir variando, van a ir moviéndose a lo largo del proyecto, y la función de este proceso es controlarlo y monitorearlo, ¿no? Este proceso ya se encuentra fuera del grupo de procesos de ejecución y está dentro del grupo de procesos con el mismo nombre, que es monitorear y controlar el proyecto. Pero en este caso estamos controlando el trabajo del proyecto, ¿no? Exclusivamente el trabajo del proyecto. Entonces acá yo empiezo a obtener indicadores, empiezo a alertar a mi equipo que algo está mal, ¿no? Muchas veces ustedes van a encontrar a una persona que ve costos, como les había mencionado, dentro del área de oficina técnica por lo general, y una persona que ve planeamiento y que va controlando el cronograma. Disculpen. Y estas personas, ese conocimiento que van adquiriendo, muchas veces no lo comparten. Muchas veces no avisan al que está ejecutando que algo está mal. ¿Y qué esperan? A la reunión del fin de semana o a la reunión del cierre de semana para presentar los números, y obviamente si no se ha difundido y hay una desviación que está afectando el proyecto, esto se evidencia obviamente en costo y en tiempo, pero no se tomó la medida adecuada cuando se debió tomar. Y eso es lo que tiene que tener claro todo gerente o todo director de proyecto, y influenciar en su equipo, ¿no? O sea, no solamente yo te he contratado a ti para que tú me des el dato y me lo presentes al final de semana. Y lo que yo necesito de estas personas, y bueno, es lo que yo aplico siempre en mis proyectos, es que estas personas apenas detecten algo, lo compartan, obviamente conmigo, con la persona que está a cargo y con la persona directamente involucrada en el proceso. Y alertarle, decirle, ¿sabes qué? Estás perdiendo horas hombre desde el primer día de la semana. Ir monitoreando, ir avisando, ¿no? Dejarlo quizás registrado, llamarlo, mandarle un correo, decirme, ¿sabes qué? Este día ha sido malo, has ejecutado el trabajo que debieron hacer 10 personas, pero has usado 30.
¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que algo están dando mal. Entonces, ir monitoreándolos, pero también comunicando esto. Entonces, es una de las cosas que siempre tienen que implementar. Y se los digo porque a mí me ha tocado proyectos en donde el planner se guarda la información, llega el fin de semana, lo presentaba y al final recién todos nos enterábamos que estábamos mal el fin de semana. Y no es correcto. No es correcto que sea de esa forma, ¿no? Es hacer un seguimiento, estar atrás de las personas que son responsables de la actividad, informarles que están mal o que están bien, siempre con el objetivo de que el proyecto llegue a buen puerto, ¿no? O sea, no podemos mantener el proyecto o mantener a las áreas de soporte como islas en el proyecto. Todo tiene que estar coordinado, todo tiene que estar interactuando de manera constante y para lograr esto se necesita bastante de la influencia del gerente de proyecto. Las áreas de conocimiento, las áreas de soporte por lo general por sí solas, no le digo que siempre es así, pero por lo general por sí solas no se integran. Por lo general no conversan mucho, pero si el gerente influye en estas, obviamente se logra esto y es lo que todos debemos de apuntar. Si uno como gerente logra que las áreas empiecen a interactuar, se empiecen a comunicar, créanme que se van a quitar primero un peso de encima, porque van a tener la confianza hasta cierto punto, no del todo, de que todos están enterados de qué está pasando en el proyecto y que se están tomando acciones. Obviamente ya cuando se conversa, se controla y se empieza a ver si se tomó o no acción y si que realmente la persona que recibió esta información la usó de una manera correcta, ¿no? Porque obviamente si una persona tú le das información, le dices o le alertas que estás cometiendo o que hay alguna desviación y no lo toma en cuenta, entonces estamos hablando de personas que realmente no te van a sumar en el proyecto y como director tienes toda la potestad de tomar las acciones correctivas que requieran. Y las salidas de monitorear, como les había comentado, ya lo hemos conversado, son el rendimiento del trabajo, rendimiento del equipo, rendimiento de los interesados, rendimiento de las herramientas o equipos en general, ¿no? Y que se actualiza la línea base de los planes, en este caso son la línea base del costo, la línea base del cronograma, la línea base de alcance. Se registran los cambios, en caso haya un cambio en la misma ejecución del proyecto, incluso si hay un cambio del alcance también se registra, ¿no? Se actualizan los riesgos, porque una de las cosas que se monitorea también son los riesgos, ¿no? Ir viendo si es que alguno de estos riesgos ha impactado dentro del proyecto y uno tiene que analizar cómo este riesgo impactó en el trabajo, ¿no? ¿Qué ocasionó para que no se cumpla el objetivo? ¿Qué riesgo fue el que se desencadenó para que no se cumpla el objetivo de la semana? Entonces, todo esto está dentro del monitoreo del, del trabajo. Y otra parte de los procesos es es realizar el control integrado de cambios. Como les dije, esto sigue siendo parte ya del... Pero acá lo que importa es que siempre van a haber cambios en el proyecto, de una u otra manera, internos o externos. Pero estos cambios tienen que realizarse de una manera integrada. Yo no puedo realizar o aceptar un cambio, primero, sin haberlo analizado, segundo, sin haber sido informado o este cambio haberse formalizado mediante un documento, porque antes de haberse firmado, obviamente se ha tenido que analizar cuál ha sido el impacto de de este, de este cambio dentro del proyecto, ¿no? Si se cambió el alcance, cómo me impactó en mi costo y cómo me impactó en mi cronograma. Si hubo un cambio, una reducción del alcance o un aumento del alcance, ¿cómo va a impactar en mis recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Yo voy a necesitar más gente, voy a necesitar menos gente. Ok, voy a necesitar más gente, pero ¿qué voy a necesitar aparte de necesitar más gente? Voy a necesitar quizás, si estoy trabajando en un campamento minero, voy a necesitar más vivienda, voy a necesitar más comedores, voy a necesitar más facilidades para que el personal pueda estar ahí. No solamente es que contrato más gente y después ya veo dónde duerme, por darle un ejemplo, ¿no? Un ejemplo básico, pero que muchas veces se escapa. Uno acepta, pero
hay algunos puntos que no analiza en el momento y pueden generar un sobrecosto que no está considerado. Es más, o sea, muchas veces el problema no es el costo, porque el cliente te puede decir, ok, trae gente, yo te pago a la gente, trae las carpas que requieras, los contenedores que requieras, todo lo que necesites, ok, le digo, pero ¿dónde los pongo, no? Y muchas veces no hay área, por ejemplo. Entonces el cliente te dice, a verdad, no, no tenemos área. Entonces, te doy esta parte para que tú me hagas una plataforma para que ahí sea la ampliación del campamento, por darles un ejemplo. Muchas veces el cliente lo hace con sus equipos o muchas veces te contrata, te dice, ok, dame un presupuesto para que me hagas esta plataforma y es otro cambio, porque ya estás haciendo un adicional de hacer una plataforma que no estaba considerada dentro del proyecto para que puedas aplicar el otro cambio que fue aumentar el personal, ¿no? Por darles un ejemplo. O aumentar los equipos en caso yo necesite ampliar mi taller de equipos, mi zona de parquea de equipos en general. Entonces, todo cambio siempre va a traer una consecuencia positiva o negativa dentro del proyecto. Muchas veces nos puede convenir a nosotros porque nos está dando más trabajo, nos está dando más ingresos, nos está dando más flujo de caja, pero también nos puede complicar. ¿Por qué? Porque nos comprometemos a hacer algo y no encontramos al personal, por ejemplo, que es algo que muchas veces pasa, sobre todo en proyectos alejados y donde las condiciones son muy extremas. Por ejemplo, trabajar en un campamento minero a 4.500 metros de altura, por lo general el personal, uno, no resiste, no aguanta estar mucho tiempo ahí y se te va, hay mucha rotación del personal. Segundo, como es un centro minero, aparte de que ser exigente, para trabajar en esas condiciones necesitas gente que, que esté en un estado de salud bueno, ¿no? Que no tenga observaciones de corazón, que no tenga observaciones de sobrepeso, sobre todo el tema de triglicéridos, colesterol y muchas de esas restricciones hacen que no puedas conseguir al personal. Es más, el personal pasa su examen médico, sale observado y como tiene que levantar su observación y como tiene un costo, el personal no lo hace. Simplemente se va, desaparece y ya nunca más te contesta el teléfono y tienes que ir buscando, buscando porque pues, no encuentras personal que esté apto para subir o no está apto o no está interesado en levantar su observación y eso hace que tú no puedas tener el personal a tiempo. Ya te comprometiste a hacer el trabajo, te comprometiste en un plazo, el cliente te va a pagar lo que quedaron de acuerdo, pero tú no puedes conseguir el personal. Entonces, eso también tienes que considerarlo. Por decirme, ¿sabes qué? Yo para lo que estoy ejecutando o para lo que ejecuté actualmente, me demoré un mes en conseguir a las personas. Entonces, para el cambio que me estás pidiendo o para el adicional que me estás pidiendo, también mínimo voy a necesitar un mes para conseguir a las personas y que el cronograma considere eso, porque yo no me puedo comprometer a empezar el día de mañana porque sé que no lo voy a lograr. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que empezar a gestionar al momento de hacer un cambio. Y tiene que ser, como dice su nombre de este proceso, un control integrado. ¿Por qué un control integrado? Porque tenemos que ver a dónde está afectando, dónde puede afectar. Por ejemplo, una de las entradas principales son los informes de desempeño, ¿no? Yo no puedo aceptar un cambio, un adicional y mantener mi precio. Por ejemplo, si estoy realizando el vaciado, una obra civil, que estoy haciendo acero, encofrado y concreto. Y sé que en esas actividades me está yendo mal, porque las condiciones del clima no me favorecen, hay muchas tormentas, el personal a veces no me había calificado, el precio que se estableció en la línea base no fue el correcto, y me he dado cuenta de todo eso como informe de desempeño, ¿no? Como está acá, empiezo a analizar, ¿no? Cómo me fue, cómo ha sido mi performance en esa actividad, y tengo que analizar. Entonces, si el cliente me dice, ok, yo quiero que me hagas otra obra de concreto, en otro lugar, en otro punto, pero que ya amplíe el alcance. Yo, si no tengo una visión o no tengo mis informes de desempeño claro, ¿qué hago? Agarro el precio anterior y digo, ok, te cobro lo mismo, ¿no? Te cobro lo mismo para el concreto, para el acero y para el encofrado. Pero si yo tengo mi informe de desempeño claro y sé que estoy mal o que no, nunca voy a lograr el objetivo que ya lamentablemente
establecí al inicio del proyecto mi presupuesto inicial y en el tiempo que dije que lo iba a hacer, pero me he dado cuenta que no lo puedo hacer por todos los factores externos o internos que puedan haber, entonces yo como gerente de proyecto no podría aceptar un cambio sin tomar en cuenta esos informes de desempeño, ¿no? Yo le digo, ¿sabes qué? Si yo te lo hago con otro precio, porque todo lo que estoy haciendo con el precio anterior que pactamos al inicio, lamentablemente no me está dando, estoy perdiendo dinero y yo te lo hago con la condición que me cambies de precio y negociemos un nuevo precio para ese adicional. Y muchas veces ahí empiezan los problemas, las negociaciones, pero, o sea, es lo mejor hacer ese análisis primero y decirlo directamente, aceptar, poner el mismo precio y obviamente vas a seguir perdiendo dinero. Y uno de los objetivos de todo proyecto, así suene frío, es generar dinero, generar ganancia. Entonces, como director de proyecto, tú no puedes darte el lujo de perder estos detalles que a la larga van a hacer que sigas perdiendo dinero, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal del control integrado de cambios, ver qué se afecta al momento de aceptar un cambio. Veo si es que yo afecté el costo, veo si afecté, por ejemplo, la calidad en alguno de los casos, veo si afecto también las adquisiciones, ¿no? Yo puedo pedirle al cliente, me puede pedir algo, y en un plazo que realmente no lo voy a poder lograr porque el equipo que me está pidiendo no existe en el mercado nacional y tengo que importarlo. Y el plazo de entrega es de 6 meses, por darles un ejemplo. Entonces yo ya fui a adquisiciones y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me cotices esto, ok, 6 meses de entrega del paquete. Entonces yo voy donde el cliente y le digo, mira, ¿sabes qué? He cotizado externamente y no voy a poder terminar la obra antes de los 6 meses porque el producto que viene de China va a demorar 6 meses en llegar. Entonces, obviamente, el cliente tiene que ser lógico y aceptar que hay problemas y tiene que ver, ¿no? Cómo mejorar los tiempos, cómo ayuda, cómo todo, pero, o sea, no nos podemos comprometer si es que yo no he analizado, con este caso, las adquisiciones. Entonces, esto más que todo va con eso, ¿no? Ver cómo se impactan todas las áreas de apoyo o todas las actividades del proyecto al momento de yo aceptar o rechazar un cambio, ¿no? Y el cierre de fase de proyecto, obviamente aquí es donde ya lo más importante es que nosotros tenemos que lograr o conseguir que el cliente acepte el proyecto o el producto final, la obra, el producto, el servicio, y lo acepte de una manera, ¿cómo les digo? Que esté conforme, ¿no? Que no lo acepte de una manera que no esté de acuerdo, que tenga dudas, no. O sea, obviamente tú has desarrollado una gestión eficiente de todo tu ciclo de vida de proyecto y has ido buscando aceptaciones hasta parciales para que el cliente lo pueda aceptar. Por ejemplo, les digo, una de las herramientas que se usan para poder lograr la aceptación total del producto es haciendo un punch list. Un punch list es más que todo una lista de actividades, no, digo actividades no, lista de observaciones que se hacen en coordinación con el cliente, ¿no? Por ejemplo, yo ya terminé una estructura, terminé de hacer toda una plataforma para el procesamiento de minerales, que tiene losas, tiene muros, tiene pernos, tiene un conjunto de equipos en general. Entonces, ok, yo ya terminé ese entregable, que es parte de los 5 entregables del proyecto. Entonces, como yo lo terminé, ¿qué hago? Busco al cliente y este más que todo a veces es el requerimiento del cliente, decirle, ¿sabes qué? Hay que hacer el punch list o la lista de observaciones de este entregable. Y vas en coordinación con el cliente, participa muchas veces la supervisión y se hacen unas caminatas y se hace una lista de estas observaciones, donde dice, mira, acá te falta cubrir este tarrajeo, por darle un ejemplo. Acá, mira, este muro está chueco, corrígelo porque no puede quedar así. O, mira, acá en el equipo está un poco desalineado, tienes que corregirlo, o pintar esto que acá se raya de la instalación, y empiezan a salir todas esas observaciones que el cliente, desde su punto de vista de cliente, obviamente va a exigirte que las cumplas, y obviamente tienen que estar dentro de tus responsabilidades como contratista, ¿no? Y hay niveles de prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 que se establecen de acuerdo a lo que tú estás obligado a hacer. Incluso hay un ítem adicional que pues el nivel 4, por ejemplo, pues va a depender del tipo de cliente,
donde te puede pedir algo que no está dentro de tu alcance. Y tú le pones que es un nivel 4, puedes anotar la observación y queda anotada porque él quiere que lo hagas, pero está claro de que eso no corresponde al alcance y que no es un requisito o no tienes que levantarlo para que se firme el documento en total. Entonces tú haces tu lista de observaciones en conjunto con el cliente y mientras vas terminando los demás entregables, tú vas avanzando con esto. Vas avanzando con esta lista, con este checklist y conforme vas avanzando lo vas llamando. Mira, ¿sabes qué? De las 10 observaciones que me hiciste ya tengo listas 3. Ok, lo llamas todo, lo revisan todo, ok, vamos cerrando las 3. A la semana siguiente lo llamas y me ya terminé 5 más. Y vas cerrando, y vas cerrando, y vas cerrando, hasta que puedas cerrar completamente el punch completo y que el cliente tenga su firma o dé su firma de conformidad de que ese paquete o ese entregable ya está terminado y aceptado, ¿no? O sea, tú no estás esperando a terminar todo el proyecto para poder entregar esa parte. Entonces, si tú ya la entregaste, y mientras estás entregando esta, puede ser que ya has terminado otro segundo entregable de los 5 y haces el mismo procedimiento y vas avanzando con ese segundo entregable. Vas terminando un tercero y vas avanzando. ¿Por qué? Se utiliza esta herramienta para que no llegue el último día del proyecto y tengas que estar corriendo, tengas que estar dando observaciones que van a hacer que te salgas del plazo contractual, que te multen, que te penalicen y que al final no tengas una aceptación, se puede decir, del cliente de una manera adecuada, ¿no? El cliente tiene que aceptar, como te digo, como les digo siempre, de una manera feliz, o sea, de una manera que realmente está conforme con lo que se está dando. Y esa es una de las herramientas que se usan siempre en los proyectos para poder conseguir esto, ¿no? Entonces vamos utilizando esta herramienta, vamos logrando estas visitas, estos levantamientos graduales y vamos cerrando entregables. Una vez que terminamos el último entregable, lo llamamos, hacemos el punch, se puede decir, se corrige, se entrega y físicamente ya cumplimos con el proyecto, como hemos hecho con el entregable. Entonces ya tenemos nuestra primera salida de esta fase de cierre, ¿no? Como dice acá, es la transferencia del producto, servicio o resultado final. Entonces aquí yo ya logré esto y es una de las partes más engorrosas, se puede decir, o que se requiere más trabajo porque el proyecto siempre está en ejecución, que compartes recursos, el ingeniero de producción con el ingeniero de calidad están ahí siempre coordinando estos levantamientos, pero es una de las prácticas, una de las mejores prácticas que se hacen para poder cerrar y entregar el producto de una manera correcta, se puede decir, ¿no? Y a tiempo. Una vez que yo ya terminé el producto, también me tengo que enfocar en entregar los documentos que son parte de ese producto. Por ejemplo, tengo que generar el dossier de calidad, ¿no? El dossier de calidad es donde yo les presento al cliente todos los documentos que aseguran que todo el producto que le estoy entregando se ha hecho con la calidad correcta. Se entregan los protocolos de inspección, en los cuales se controló la calidad del concreto, se controló la calidad del acero, la calidad del encofrado, se controló todo lo que tenga que ver con el proceso constructivo. Se entrega la calidad del mismo concreto, por decirlo en general, si el concreto cumplió las características técnicas, si llegó a las resistencias, en las roturas, ¿no? Si cumplió con el SLAM, todo lo que está registrado en los protocolos se le entrega al cliente como sustento o evidencia de que obviamente se ha hecho un producto de calidad, ¿no? En caso de los equipos, se da el certificado de calidad de los equipos. En caso de si usan tuberías, el certificado de calidad de las tuberías que se ha colocado, aparte de que se ha colocado bien, que cumpla con las normas tal, que están dentro de las especificaciones del proyecto. Entonces se conforma un compendio de todos esos documentos que forman parte del cierre y que tienen que hacerse siempre al finalizar el proyecto. Se finaliza y se inicia a hacer el dossier, pero eso no quiere decir que el dossier no se haya tenido avanzado durante todo el proyecto, porque todos estos documentos que les he mencionado son recopilados durante la vida, ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que el gerente de proyecto siempre monitoree esto, le diga a su equipo, por ejemplo, al ingeniero o jefe de calidad, mira, necesito que ya vayas organizando toda la documentación para que el momento que llegue el dossier, simplemente completemos la información que esté pendiente a ese momento, ¿no? A finalizar el proyecto, pero no ponernoslo a hacer o empezar a recopilar información de último momento, obviamente eso va a generar un problema y va a haber, genera que no tenemos la información completa, que no tenemos los certificados, que no tenemos los protocolos completos, que falta firma en algunos protocolos de actividades que se hicieron
hace 6 meses, o sea, eso no debe pasar. Entonces siempre tiene que hacer un control, se tiene que monitorear algo del proceso, que estos documentos se vayan actualizando y se vayan acopiando de una manera correcta, ¿no? Igual los planos as-built son los planos de cómo se construyó. Muchas veces los planos han ido cambiando al momento de la construcción, ¿no? Con su nombre mismo lo dice as-built, cómo construido, y estos planos también tienen que irse realizando una vez que ya tengamos los entregables definidos y construidos, se van avanzando y no esperar al final del proyecto para poder actualizar estos documentos. Entonces, aparte de entregar el producto, como les menciono, también hay una documentación que se tiene que entregar, como es el dossier de calidad, los planos as-built, el dossier de seguridad también es muy importante ahora en casi todos los proyectos, en donde uno presenta la documentación, ¿no? Con la que se garantiza de que todo el trabajo se ha hecho de manera segura, que las personas han cumplido con todos los requerimientos de seguridad, que han estado usando los EPPs adecuadamente, que han estado capacitándose con las charlas, N documentación. Ahora con lo del COVID, que han pasado los controles, que han pasado las pruebas, o sea, ha crecido incluso más este dossier de seguridad y salud ocupacional, pero también es uno de los entregables que se tienen que ir desarrollando durante todo el proyecto y al final, como parte del cierre, es entregar, ¿no? Y forma parte de estas actualizaciones de los documentos del proyecto. Y adicional a esto, otra actividad que tiene que irse viendo siempre en el cierre es la desmovilización, que es una de las cosas que a veces cuesta bastante, porque muchas veces tenemos el almacén con un montón de materiales que nunca se usaron, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a desmovilizarlo, inclusive con mucha anterioridad, y empezar a contratar los vehículos que vayan sacando los campamentos, mientras va disminuyendo el personal, te vas quedando con pocas personas levantando observaciones para cerrar el punch list. Entonces, tú tienes que hacer todo un plan para desmovilizarte, ¿no? Dependiendo de dónde te ubiques. Si estás en Lima, es mucho más fácil, pero si estás en provincia, en una zona alejada, tienes que planificar de una manera ordenada para que vayan saliendo los recursos de manera progresiva, de acuerdo al término de actividades, y que salgan en el momento que tienen que salir. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar un recurso antes de que haya terminado su trabajo, porque obviamente te perjudica y no vas a poder culminar el trabajo. Pero tampoco está bien que tengas un recurso que ya no estés usando y que esté 1, 2, 3 semanas en el proyecto sin utilizarse, generando un costo de alquiler, un costo de operador, y tú también nuevamente, como gestor de proyecto, no controlando el costo, el dinero lo estás tirando al agua. Entonces, este plan de desmovilización es parte del cierre de los proyectos y tú tienes que estar pendiente de esto, ¿no? O sea, tienes que empezar a ver y a planificar esta desmovilización que forma parte del cierre de todo proyecto. Y como digo, es una de las partes que muchas veces se descuida por estar enfocado en la entrega de producto, por estar en la entrega de documentación, y no te das cuenta que tienes recursos que ni siquiera estás usando ya varias semanas y los sigues ahí pagando en el proyecto. Y eso realmente no debería darse, ¿no? Pero esa es una de las principales funciones que tenemos nosotros, los gerentes, de cuidar el costo, ¿no? Y el otro entregable que es muy importante, pero ya es a nivel interno, es la actualización de los activos de los procesos de la organización. Acá actualizamos todo en base a todo el conocimiento adquirido, actualizamos las lecciones aprendidas, ¿no? Emitimos un repositorio de este proyecto a la empresa para que lo tenga como sus activos y lo pueda distribuir en proyectos futuros. Tenemos el, los informes de desempeño también funcionan como actualización de los activos, porque la empresa puede haber tenido otros indicadores que realmente ya no son o ya no se pueden dar, o por lo menos o nunca los tuvo, quizás en un tipo de proyecto como el que pasó. Entonces, toda esta información va que se actualicen los activos de los procesos de la organización y se busque pues este,
¿Me escuchan? Alumnos, confirmen por favor si pueden escuchar. ¿Me logran escuchar? Ok. Sí, profesor, se le Entonces, escucha. ok, gracias, gracias. Ahí perdimos comunicación. Justo cuando terminamos el proceso de cierre, o quedó algo que no se me escuchó en el transcurso. Se cerró bien entonces el proceso de cierre, ¿correcto? Ok, ok, muchas gracias. Sino que por algún motivo se fue la señal por unos minutos, bueno, unos minutos más o menos, y ahí tuve que resetear el equipo por si acaso era el problema. Entonces acá para finalizar este punto, alumnos, tenemos algunos conceptos claves, que son más que todo conceptos que se tienen que conocer o ustedes ya por su propia cuenta ir leyendo y buscar, ¿no? ¿Qué es una acción correctiva? ¿Qué es un acto de constitución de proyecto? ¿Qué es un comité de cambios? ¿Qué es un control de cambios? Todos son conceptos que forman parte de todo lo que hemos conversado y la recomendación, ¿no? De acuerdo a este autor, es que se tiene que conocer estos conceptos a la perfección para nosotros poder dar un examen, se puede decir, de certificación exitoso, ¿no? Entonces yo lo pongo acá más que todo para que ustedes cuando tengan un tiempo vayan familiarizándose con estos términos que, como les dije, los van a ver de una u otra manera en los proyectos cuando estén trabajando. Entonces el objetivo es no aprenderlos de memoria, sino entenderlos, ¿no? Y siempre ubicarlos donde están dentro del proyecto. Entonces, a continuación lo que vamos a empezar a ver es la gestión del alcance. Ya nos queda poco tiempo, pero solamente vamos a ver temas generales y ya en la próxima clase vamos a continuar. Entonces, en el alcance, o la gestión del alcance incluye todos los procesos que son necesarios y que aseguran que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, ¿no? Y solo el trabajo requerido. O sea, no podemos hacer ni más ni menos de lo que está estableciendo el alcance. Entonces, el objetivo principal de esto, ¿cuál es? Es gestionar, es asegurar de que se haga lo que se ha solicitado inicialmente y se cumpla con todos los requisitos del proyecto. Ese es el objetivo principal de la gestión del alcance. Entonces, en base a la gestión del alcance ya se derivan los temas de costo, ¿no? Los temas de cronograma, pero una de las cosas que por lo general se falla es que el cliente siempre va a pedir más de lo que debe o lo que está obligado a pedir y muchas veces el contratista por quedar bien acepta sin saber todas las consecuencias que puede generar uno de este tipo de cambios, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos siempre nuestro alcance. Como ingeniero de producción, yo lo recomiendo, cuando estén en obra, señores, ustedes si están en producción, mínimo tienen que pedir el alcance del proyecto y leerlo. Y aunque no se les pide que lean el contrato, porque a veces el contrato es muy largo y en general también se conoce el contrato, ¿no? Porque todo el proyecto, todos los participantes deben conocer el alcance y el contrato como documentos básicos. Pero exclusivamente el personal de producción es que tiene que conocer el alcance porque ahí está bien claro qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que entregar el producto. Por ejemplo, si es que uno está construyendo un muro de concreto y viene el cliente y dice, mira, está quedando feo, no, no, mejor píntalo, o hace una lechada de concreto o de cemento y píntalo para que se vea bonito porque no me gusta, ¿no? Entonces, muchas veces uno no sabe y me ha pasado cuando era supervisor y agarrar y dice, oye, hay que modificar y empiezas a gastar recursos, mano de obra, gente para dejarlo bonito porque el cliente lo ha pedido. Pero cuando iba a salir el proyecto, el alcance, te decía claramente que el acabado es tipo industrial y que no se necesita tarrajeo, no se necesita pintura, no se necesita nada, simplemente es un solaqueo y que queda de esa forma, ¿no? Entonces,
Si uno conoce ese requerimiento, obviamente no va a hacer caso, porque es que no, acá está definido cómo va a estar. Y si no está definido, lo definimos una vez, pero ya definirlo a nivel de gerencia, porque yo no voy a gastar recursos que no están considerados por hacer algo que tú me estás pidiendo que realmente no está especificado en el alcance. Entonces, por eso, y de eso vamos a ir hablando otros ejemplos más en los proyectos que siempre pasa, en donde nosotros no podemos asumir ese tipo de solicitudes porque tenemos que tener claro cuál es el alcance. Entonces, alumnos, ya la próxima clase continuamos con esto, con este tema. Por favor, ahí pónganse de acuerdo con Kevin para poder definir bien el día de la reprogramación y cualquier cosa estamos coordinando el día viernes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el viernes. Gracias, nos vemos el viernes, alumnos. Ahí, en este momento les voy a subir la presentación para que la puedan revisar para la próxima clase. Gracias a todos.